Dios le bendiga grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Josué Hernández. Y hoy estaremos hablando del misticismo. Esta información que le voy a presentar se titula Misticismo en la casa, doctrinas encubiertas. Y hoy estaremos hablando en qué se basan estas doctrinas, cómo se introducen en la congregación, qué las hace tan peligrosas y algunas de ellas que actualmente se practican en el día de hoy. La intención de esta presentación no es atacar a una iglesia particular, no es atacar a una persona en particular, sino es ir a la raíz del problema. Porque si en mi patio hubiese una mala hierba y yo simplemente le corto el tallo o la ignoro, cuando pase el tiempo, esa gramita o esa hierba se va a multiplicar y va a causar daños al patio, a la grama buena, y va a causar destrucción. En lo que se veía bonito ahora no se va a ver tan bien. Va a comprometer la integridad del terreno. Y así, lamentablemente, muchas personas han comprometido su integridad porque a conocimiento o por falta de conocimiento se han integrado a estas doctrinas. Y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vemos que el apóstol Pablo da un consejo y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto de que el apóstol Pablo estaba hablando se refería al regreso del Señor Jesucristo. Y antes de que se manifieste el regreso del Señor Jesucristo, que suenen esas trompetas y Cristo venga, vamos a ver algo que estamos viendo hoy. Y es como muchos están siendo engañados y están caminando hacia la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es mucho más que una palabra que lanzamos al aire. La apostasía consiste en abandonar una verdad conocida voluntariamente. Y pongo un ejemplo. Yo me congrego en la iglesia y acepté al Señor Jesucristo y me aparté de una secta a la cual antes participaba. Pero llegó el momento en el que me di cuenta de que me gustaba más la secta que el camino del Señor Jesucristo. Y yo voluntariamente, a conocimiento, pues abandono el conocimiento del Señor Jesucristo y vuelvo a esa secta, a esa senda en la cual antes caminaba de error. Es aceptar el error conociendo después de haber conocido la verdad. Esa es la apostasía. Y vemos que no te dejen convencer, no te dejes cambiar ni por espíritu, porque se está manifestando mucho espíritu engañoso, ni por palabra, ni por carta. ¿Por qué por palabra? Porque muchas personas distorsionan la palabra del Señor para poder encajar su enseñanza. Por eso es que es importante que conozcamos la palabra del Señor, tal cual está escrita. El Evangelio debe limitarse al margen de la palabra del Señor. Lo que está de más, está de más. Y vamos a ver qué es el esoterismo, porque para conocer el misticismo hay que conocer lo que es lo esotérico. Y es el conocimiento interior y oculto, tenebroso, todo aquello que involucra oscuridad y misterio. En el Señor no hay misterio. Eso es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio está disponible a todo aquel que se acerca. Para yo conocer del Señor, tengo que buscar su presencia y tengo que estudiar su palabra. De otra forma, no voy a aprender, no voy a avanzar. Pero el esoterismo se basa en lo oculto y todo lo que es costumbres, tradiciones, ritos y enseñanzas que involucran
oscuridad, misterio, que involucra cosas que no son disponibles a cualquier persona común, que conlleva apartarse de lo que es natural. Y dentro del esoterismo hay sectas y religiones como la religión luciferiana, como el satanismo, como la santería, como la brujería. También está el Kabbalah, entre otras. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la búsqueda de una experiencia religiosa a través de una comunicación directa con lo divino, poniendo a un lado el intelecto y utilizando la intuición y la iluminación interior. Cuando hablamos de la iluminación interior, en este caso no estamos hablando de la luz de Cristo. Estamos hablando de una luz que se basa en el intelecto y el conocimiento humano. Es filosofía, como la que vemos de Platón, de Confucio y entre otros, cuya filosofía no es bíblica y no es basada en la palabra del Señor. Por eso es que en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque muchas personas, porque ponen a Dios adelante, se dejan confundir. Muchas veces las personas ven que algo pasa y porque le ponen una cruz, un arito y angelito y alita, ya es cristiano. Hermano, hay que tener mucho cuidado. La palabra dice que Satanás se viste de ángel de luz. Y así no solamente se viste él, sino aquellos engañadores que trabajan para él. Por lo cual, yo debo estar apercibido de lo que estamos viendo y no solamente eso, sino profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. No es el conocimiento que me dijo el sabio tal, no es lo que me pueda enseñar una persona que no se basa en la palabra del Señor, porque hay muchos falsos profetas. Y hay falsos profetas que fácilmente te hablan. Podemos ver que en la Biblia cómo se movían los profetas. Los profetas de Dios se movían siempre a la dirección del Señor Jesús, de Dios mismo. Y a muchos Dios le hablaba directamente. Pero en ningún momento vimos un profeta que se paró a decir, para tal año veo esto y veo lo otro. No. Vamos a poner de ejemplo a Jonás. Jonás llegó a Nínive. Y Jonás dijo, si en tantos días no se arrepienten, el Señor va a destruir. Y vemos que el pueblo se humilló. Y el pueblo se arrepintió porque la maldad había llegado a la presencia del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios cambió su plan de destruir al pueblo. No porque encendieron incienso y se pusieron a hacer ritos. No, ellos se humillaron ante Dios. Por eso es que la palabra habla de que cuando se humilla el pueblo, ¿verdad? Dios sana la tierra. No hay que ir a recurrir a ningún rito misterioso o a hacer sacrificios de cualquier método. No, hermano. Y vemos que hay unas tendencias de estas que se han involucrado en el cristianismo. Y se conoce como el misticismo cristiano. Y está entre comillas, porque tal misticismo para mí no existe. Todo lo que se aparta de la palabra del Señor deja de ser cristiano. Y me explico. Si a usted le dan un jugo de China, concentrado natural, exprimido frente a usted, eso es 100% jugo de China natural. Pero si usted le echa una taza de agua adentro, ya dejó de ser 100% jugo. Ya una parte de ese jugo va a pasar a ser agua, se va a diluir su contenido. Un evangelio diluido con el mundo no es de Cristo. Y esto es lo que engaña a muchas personas. Nosotros no podemos permitir que un poco de levadura leude la masa, porque es lo que la palabra dice. Si permitimos que un poco de engaño entre, se va a corromper todo lo que está dentro. Las zorritas pequeñas son las que dañan la vid. ¿Y cuál es esta tendencia? Tiende a buscar nuevos conocimientos o implementar conocimientos nuevos.
o corregir los conocimientos previos para deleitarse en lo misterioso, centrándose en lo místico para el crecimiento espiritual. Ya vemos cómo se contradice a lo que la Biblia nos enseña. Cómo nosotros no nos deleitamos en lo misterioso. Nosotros no nos centramos en lo místico. Nosotros crecemos espiritualmente teniendo una comunión con Dios, buscándolo en oración, estudiando su palabra, vigilando, ayunando, buscando al Señor de todo corazón, en espíritu y en verdad. Pero esto se centra en lo místico y en lo misterioso. Y te podrán decir, vamos a hacer un culto y usted ve que al culto llega una persona con un elemento, vamos a ponerlo así, el arca del pacto. El arca del pacto se usó en el Viejo Testamento y con el arca del pacto se movía la presencia del Señor. Pero ¿qué pasó con los hijos de Eli? Cuando los hijos de Eli llevaron el arca a la guerra, todos sus enemigos se estremecieron y se dieron por muertos, porque ellos sabían el poder que se movía dentro de esa arca. Pero lo que los hijos de Eli no contaban era que para que la presencia de Dios se manifestara y estuviera con ellos, había que andar en santidad, había que andar en integridad. Y ellos estaban apartados totalmente de lo que era la presencia del Señor. ¿Y que ellos llevaron a la guerra? Una caja. Una caja. Eso era una caja. Porque la presencia de Dios no estaba allí. Lo que hacía el arca importante era la presencia de Dios. Lo que hacía el arca algo poderoso no era los detalles del arca, era lo que el arca contenía, que era la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios no está dentro de un cajón. La presencia de Dios abandonó el arca. Y por eso los hijos de Eli murieron. Y los filisteos pudieron cargar el arca sin morirse. La pudieron llevar, la tocaron, la cargaron, la pusieron en el templo y ninguno se murió. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba allí. Ahora me explico. Hay lugares donde han llevado el arca de Dios del Antiguo Testamento y la han puesto en el altar y las personas dicen, ay, es que se siente una presencia de Dios porque el arca está allí. Eso es misticismo. ¿Por qué? Le están otorgando el mover de la presencia de Dios a un objeto, no a una condición de búsqueda de la presencia del Señor. Y muchas personas dejan de orar y dejan de buscar presencia del Señor porque se dejan guiar por la emoción. Y cuando se pierde la unción, entra la emoción. Y la emoción nos puede dirigir a muchas decisiones erróneas. Y vemos que en Gálatas 1:8 dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Él está diciendo, si nosotros venimos a anunciar otra cosa, o si un ángel del cielo anuncia otro evangelio, sea maldito. ¿Por qué? Porque el enemigo se viste de ángel de luz. El enemigo levanta falsos apóstoles. Y ahora vamos a ver lo que es el cristianismo bíblico. Porque para que vean el contraste y la diferencia. Dice, comprende de una experiencia espiritual por la intimidad con Dios. Está destinada para todos los cristianos y nos está velada para cualquier clase de práctica y no está velada por cualquier clase de práctica misteriosa. Acercarse a Dios no es nada misterioso o elitista, sino que implica cosas como la oración regular, el estudio de la palabra de Dios, adorar a Dios y tener comunión con otros creyentes. Santo es el Señor. Y pude ver en una ocasión un pastor que había perdido a su esposa y llegó un profeta a su iglesia. Y este profeta le dijo que él iba a poner una silla en el altar donde nadie se iba a sentar, porque allí se iba a sentar el espíritu de su esposa. Hermano, y cuando vemos eso, lo más lamentable no fue lo que el profeta dijo, fue la reacción de ese pueblo,
fue la reacción de ese pastor, la cual fue una de aprobación. Empezó la congregación a gritar y a aplaudir, y el pastor empezó a llorar y a recibir lo que ese profeta estaba diciendo. Y que la presencia de Dios iba a comer con la presencia del espíritu de la esposa que se iba a manifestar en ese lugar, pero que nadie se podía sentar en esa silla. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea que en Pentecostés había unión. Pero dice en Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban todos en oración, búsqueda, unánimes, en un solo espíritu, buscando la llenura del Espíritu Santo. A mí no me indica la Biblia que ellos estuvieron encendiendo incienso, ni que estuvieron invocando espíritus de muertos, ni mucho menos que estuviesen haciendo cosas que Dios o Jesús mismo no le había dicho que hicieran. Ellos estaban siguiendo las instrucciones que Jesús le había dicho. Y eso me lleva a mí a recordar en mi infancia. Cuando yo era niño y jovencito, yo me acuerdo que en mi iglesia lo que había era una guitarrita. Y el hermano tocaba la guitarra y se cantaban coritos. Y se cantaban coros de poder y unción. Y sé que allí todavía se cantan. Y me acuerdo que yo de niño recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo de niño dancé y me revolqué. Eso fue todos los niños allí simultáneamente. Unos lloraban, unos danzaban, otros hablaban en lengua. Era algo poderoso. Y no hizo falta aprender incienso. No hizo falta mucho instrumento musical. No hizo falta nada espectacular. Pero ¿qué había? Yo me acuerdo que cuando mi papá pastoreaba esa iglesia, eran literalmente 5 a 6, y si no 7 días de culto y de búsqueda. Los domingos se hacían 2 servicios al principio y se hacía vigilia. Y eso era algo poderoso. Y Dios nos llenaba de su presencia, manifestaciones poderosas del Señor, milagros del Señor, que yo sé que Dios todavía lo puede hacer, pero no podemos entregarnos a las presiones de este mundo. Hoy en día se le dice apostasía a cualquier cosa. Ya yo le expliqué a ustedes lo que es apostasía y se los repito. Apostasía es conocer la verdad y apartarse de ella voluntariamente, porque no te gusta. Retroceder. Pero ¿qué hace falta para ser lleno del Espíritu Santo? No hace falta música. La música es hermosa, pero no es un requisito. No hace falta mucha gritería. Gozarse en el Señor y gritar es maravilloso, pero no es un requisito. ¿Qué hace falta? Oración y búsqueda. El estudio de la palabra del Señor. Eso sí son requisitos para que el poder de Dios se manifieste. Pero el misticismo te presenta una vía fácil. No, lleva un arca y arrodíllate. Trae el báculo de la unción y que te toquen con el báculo. No que la chaqueta ungida. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque en el camino del Señor no hay atajo. A la presencia del Señor no hay atajo. La Biblia siempre nos presenta 2 opciones. El camino angosto y el camino espacioso. La puerta amplia y la puerta estrecha. Nos presenta el que se va y el que se queda. El que resucita para gozo eterno y el que resucita para perdición eterna. Entonces, ¿qué me da esto a entender? Que solamente hay un camino para la vida eterna y ahí solamente hay un camino para la perdición. Ahora, el enemigo te va a querer presentar muchos caminos para llegar a Jesucristo. Pero ese es un engaño del enemigo. El enemigo es padre de toda mentira. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4:1? Pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo que les voy a presentar a ustedes más adelante no va a ser algo que pasó fuera de un sistema de congregación. Es algo que pasa en congregaciones. Es algo que iglesias respaldan y auspician. Y es alarmante porque nosotros no podemos pretender traer personas a la luz de Cristo utilizando la oscuridad. La Biblia nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Si yo voy al mundo a rescatar almas para Cristo utilizando métodos que son del mundo, cuando ellos se congreguen, ellos van a venir porque vieron mundo. Y cuando le vean que en la iglesia ya no está a sus estándares y a su gusto, van a pedir más mundo. Entonces el pastor se va a ver forzado a cambiar lo que es santo por lo profano, porque si no se le vacía la iglesia, a menos que sea un pastor íntegro y le diga, no, aquí se sigue lo que el Espíritu de Dios dice. Pero no se puede traer gente con oscuridad. Yo no puedo traer la oscuridad al templo buscando que convierta a alguien. Es la luz de Cristo la que transforma. La palabra de Dios es la que liberta. Ningún método humano puede reemplazar lo que la palabra de Dios puede hacer. Y muchas personas dicen, no, pero es que esto llama la atención. El evangelio no es de llamar la atención. El evangelio es de transformación, de salvación. Y muchos se retrocederán. Muchos volverán atrás a sus viejas costumbres, escuchando espíritus engañadores. Y aquí podemos ver el yoga cristiano. ¿Y qué sucede con el yoga cristiano? Conocemos el origen del yoga. El yoga proviene del hinduismo. Proviene de algo totalmente pagano. No hay hinduismo, no hay yoga sin hinduismo. Y el hinduismo es una religión que contiene muchos dioses, que es bien pagana, pero algo que me llamó la atención es lo que dice abajo del nombre de la instructora, Laurette Wills, que dice autor del libro básico, Pasos para una condición física divina o cercana a Dios, godly. Y eso debe ser algo que nos levante bandera roja, porque es que ¿quién quería ser como Dios? Esta instructora, una de ellas, dice que Dios la rescató de la religión de la nueva era, del movimiento de la nueva era, y la trajo a sus caminos, pero que ella sintió la inclinación, ¿verdad?, a integrar el yoga al cristianismo, porque los movimientos que ella iba a hacer eran movimientos de adoración, pero con yoga. O sea, vemos como les expliqué del jugo de China, ¿verdad? Cogen el evangelio y le añaden un poco de lo que ellos salieron. Y que Dios les habló y que un ángel se les aparece y les dice, mira que esto va a ser que ayuda al cuerpo, que ayuda a la salud. Pero ¿de qué vale que el cuerpo sea saludable y que tu alma esté muerta? Vemos que el yoga requiere meditación, ampliar tu mente, repetir mantras. Y estas creencias tienen orígenes paganos y vienen de las religiones orientales. Y presenta a Dios como si fuera parte del universo, no como el Dios que creó el universo. Y creen que toda realidad es una. Así que Dios es solo parte de una realidad al igual que el hombre. O sea, bajan a Dios al nivel del hombre. Ellos creen que tienen que ir más allá del mundo real
con el fin de llegar al mundo espiritual que está debajo de él. O sea, todas estas prácticas están contaminadas con el paganismo. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿por qué estas personas no pudieron ver eso? ¿Por qué estas personas no pudieron entender que estaban ignorando el llamado verdadero del Señor, que estaban entregándose a algo totalmente pagano? Les dije al principio, todo esto comienza como si fuese algo inofensivo que llegó. Yo creo en Dios y yo le sirvo al Señor. Yo creo igualito que tú. Pero ¿qué pasa? Cuando se ubican, empiezan, mira, yo creo que sería mejor si hiciéramos esto y esto, esto, otro, porque atrae a la gente, llama más la atención. Vas a ver, vamos a hacer yoga y vamos a hacer sesiones aquí de yoga en el templo y vas a ver que las personas por querer hacer el ejercicio van a llegar y se le predica el evangelio y se le habla la verdad y se convierten. Pero ¿qué pasa? El yoga llega para quedarse. Entonces, de ser un templo pasa a un centro de recreación social, donde lo que se practica son cosas que fueron infundidas por espíritus engañosos, por doctrina de demonios, porque el hinduismo no es una doctrina santa y es abominación al Señor. Hermano, y el yoga es algo en que la persona busca limpiar su mente y empieza a repetir muchos mantras. Empieza a repetir más. ¿Y qué son los mantras? Son repeticiones constantes que limpian tu mente de la realidad. ¿Y qué hacen? Le abren una puerta al enemigo. Le abren una puerta a Satanás para que posea la mente. Muchas personas limpian la conciencia repitiendo mantras. ¿Y qué es un mantra? Pongo un ejemplo. Pues yo me siento en esa posición y empiezo a decir, yo soy uno con el universo. Y pega a repetirlo constantemente, y la persona empieza a sentirse liviana. Eso es como el que practica Tai Chi también, que hace ciertas posiciones, el ki negativo, el ki positivo, y la persona empieza, y el movimiento es real. Hay personas que cuando practican el Tai Chi, empiezan a decir cómo ellos sienten un aire frío o caliente que les da vuelta. Empiezan a sentir el cuerpo liviano. Los instructores dicen, oye, tú tienes una fuerza positiva terrible. No hay nada positivo fuera de Dios. Y este es el engaño. Y muchas personas dicen, no, esa es la fuerza de Dios conmigo. La fuerza está conmigo. Hermano, el asunto de los colores en la magia. Eso es como en la guerra de las galaxias, que está el lado oscuro y está la fuerza. Hermano, la magia es magia, negra, blanca, es magia. Y ambas son abominación a Dios. Por lo cual, yo debo estar consciente de que debo mantenerme lo más distante posible de ambas, no permitirle acceso de ningún tipo a mi vida. ¿Por qué usted cree que Saúl fue a donde la adivina de Endor? Porque ya Dios no le hablaba, ya Dios no tenía contacto con él y quiso buscar un atajo. Y así hay muchos hoy en día, lamentablemente. Aquí está el misticismo. En el yoga, vemos el yoga como las personas quieren hacerlo como un canal para llegar a Cristo, lo cual es totalmente falso, es un camino engañoso. Y ahora vamos a ver las cartas del destino, que vienen siendo literalmente, en claro, el tarot, pero cristiano. ¿Y qué hacen cambios aquí? Pues son las cartas del tarot, la única diferencia que ponen imágenes de leones, de ángeles, cosas que son cristianas. Y los artistas son profetas que son inspirados por Dios para hacer todas las cosas que están haciendo ellos. Aquí dice en inglés, los que crearon esta organización, ellos están preocupados porque era un ministerio encubierto. Esos ministerios se metían en todas las actividades de la nueva era, del movimiento de la nueva era, lo que eran los hippies, los que fuman marihuana, los que les gusta que le lean el futuro, tatuajes, orgullo gay, todo lo que usted pueda ver.
y se infiltraban allí a hacer su trabajo. Y como se surgió, ¿verdad?, una revuelta, porque muchas iglesias conservadoras al ver esto lo hicieron público. Ellos ahora dicen que tienen miedo de que no los acepten a ellos en estas actividades donde ellos predicaban el evangelio. Ellos están comparándose diciendo, ¿por qué nos crucifican? ¿Por qué los juzgan? Pero hermano, no es crucificar ni juzgar. La palabra de Dios los juzga. Y vemos aquí, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hace falta buscar otro método. No hace falta inventarse algo nuevo. La palabra de Dios es suficiente. El apóstol Pablo no necesitó de esto para ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo no se hizo un idólatra para alcanzar a los atenienses, llegar a los atenienses. El apóstol Pedro no tuvo que ponerse a estas tampoco para que se convirtieran 5,000 vidas cuando predicaba. ¿Qué era lo que realmente hace falta? Presencia de Dios, intimidad con Dios, búsqueda. Que cuando el que está en tinieblas, porque eso sí lo que debemos hacer, cuando el que está en tinieblas es atraído por la luz, lo llevamos y lo invitamos a la iglesia para que se congregue, para que conozca la verdad. Porque la palabra misma dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál debe ser mi enfoque? ¿Cambiar lo que Dios dijo o hacer lo que Dios me dijo? Si yo llevo a ellos a conocer la verdad de Cristo es suficiente para rescatarlos. Pero hoy en día hace falta que una cristiana se haga una bruja de mesa blanca y practique brujería para que entonces gente venga a convertirse. Hermano, en algún día contaré mi testimonio, pero yo en una ocasión cuando estaba mal, apartado de la presencia del Señor, yo tuve conversaciones con brujas y ellas me hablaban de lo que hacían y de que la bruja de mesa blanca hacía y lo que la bruja de malla negra hacía. Y algo bien peculiar que tiene lo que el enemigo hace. Todo lo que el enemigo hace tiene un efecto secundario, pero tiene un efecto inmediato. Por eso es que el hombre cae, porque Dios muchas veces no es inmediato, porque Dios trabaja según su voluntad, porque la voluntad de Dios es soberana, pero el hombre en su límite quiere las cosas a su tiempo. Y ella me contaba que habían personas que, por ejemplo, eran cojas y tenían mucho dolor al caminar. Pues entonces ellos tenían que buscar unos ingredientes, hacer un ritual, crear un bastón, y mientras la persona cargaba el bastón, pues no sentía dolor y caminaba bien. Pero del momento en que no usara el bastón, pues el dolor volvía. Los amuletos de protección. Los amuletos de protección te hacen sentir una seguridad inmediata. Los que son víctimas de bullying, muchas veces los mismos bullies ven los demonios que acompañan a esa persona que carga ese amuleto y no se atreven a acercarse a él. ¿Qué estoy diciendo? Que es bueno en ninguna manera. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Tu alma. Una vez el enemigo te reclama, no te va a querer soltar. Y ahí es que viene entonces el enemigo y empieza a trabajar. Y lo que antes era divertido, ahora te agobia. Pero hablaré de eso en otro momento. Para Cristo, para llegar a Cristo, hay que buscarlo. La palabra dice, buscad y hallaréis. Y el que llama, se le responde. Pero el espíritu de engaño se ha metido en el corazón de muchas personas y le ha hecho pensar que hay otras alternativas y otros métodos. No podemos ser cristianos alternativos. Ese es el peligro de hoy en día. Ser cristianos alternativos nos lleva a apartarnos a nosotros de la palabra del Señor. No hay alternativa fuera de la palabra del Señor. Si se sale del margen bíblico, ya es algo
diabólico, ya es algo dañino. No va a levantar tu obra, no va a prosperar tu camino. Y si prospera, no va a ser para bien. Porque lamentablemente hay muchas iglesias que se llenan de personas, pero son personas que no tienen Espíritu Santo, son personas que no están llenas de unción, son personas que carecen de conocimiento de la palabra y por eso son personas engañadas fácilmente. Y muchos pastores, sin darse cuenta, ceden a todo esto. ¿Y qué pasa? Esas mismas personas que entraron por el mundo llegan a donde el pastor a exigir más mundo y le demanda y amenazan. Si no lo haces, me voy. Mira, yo me acuerdo cuántas personas no llegaron a la congregación que mi papá pastoreaba y querían poner ciertas cosas. Y decían a mi papá, mira, tú tienes que cambiar, esta iglesia es muy chapa a la antigua, esto hay que cambiarlo. ¿Y qué dice mi papá? Gracias por la sugerencia, pero yo no voy a cambiar nada. Yo me voy a quedar por la palabra, me voy a quedar por lo que Dios dijo. Mi padre había mucha integridad. ¿Y qué hacía? Se iban. Se iban. Y muchas veces es trágico porque las personas ponen su salvación como si fuese un intercambio. Y el enemigo se encarga de todo esto. Profetas que para que profeticen hay que ponerle dinero en la mano. Como si fuesen una bellonera que para que siga sonando hay que echarle peseta. Hermano, eso no es de Dios. Y cuando uno va a invitar recursos a la iglesia, uno tiene que ser cauteloso. Porque si son personas que no son de palabra, si son personas que viven chapado al mundo, moldeados al mundo, son personas que alternan la palabra, son personas con doctrinas de error, van a sembrar eso en el corazón del pueblo. Y eventualmente va a afectar a la congregación. Va a llegar al núcleo de la congregación. El enemigo siempre busca llegar, se infiltra en el ministerio de alabanza, por ejemplo. Y el ministerio de alabanza se acostumbra a esos métodos y después no quieren salir y amenazan. Entonces pone el enemigo, si tú lo quitas, se te van los jóvenes, se te van los miembros, el ministerio se te va a caer, se te van a ir los músicos. Por eso es que no se le puede dar caída en primer lugar, porque llegan como una sugerencia. Todo esto llega como una sugerencia, como una opción, pero después se convierte en un requisito y en una orden que eventualmente controlará al pueblo. Por eso es que nos advierte de que hay que cuidarnos de los espíritus engañosos. Y siguiendo con este ministerio encubierto. Si ustedes ven aquí, no hace falta leer, pero como quiera les voy a traducir lo que ahí dice. ¿Qué ustedes ven ahí? Ustedes ven cartas, ustedes ven adivinos, personas que parecen brujos, hechiceros, leyendo el futuro. ¿Pero qué dice? No puedes venir en tu destino o llegar a tu destino hasta que tomes responsabilidad de tu vida. Nada bíblico. Nuestro destino está en el cielo. Y Dios nos entregó la salvación, a nosotros nos toca cuidar de esa salvación. Pero nosotros no nos dirigen unas cartas, dice, las cartas dirigen el camino. Entonces David se equivocó cuando dijo en ese salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos cómo estas cosas reemplazan la palabra del Señor y que las cartas dirigen el camino. El Señor reprenda al diablo. A mí me dirige la palabra de Dios. No hace falta que nadie a mí me diga a través de una carta lo que me espera en el futuro. Porque muchas veces son personas inseguras. Son ministerios encubiertos. Pero ellos dicen que están encubiertos para alcanzar al mundo. Yo creo que es el mundo encubierto para destruir la iglesia. Y vemos esas cartas que ellos utilizan. Y aquí vemos las distintas cosas que ellos hacen. Y ellos leen cartas de colores, que según los colores es el significado, el poder, los encuentros que vas a tener, que cambian vida, que te dan paz y esperanza. Juega un rol importante en tu vida espiritual. Recuerda lo que leímos al principio, lo que es el misticismo. El misticismo busca un encuentro inmediato con lo divino.
Pero cuando se habla con lo divino, acuérdese en que Satanás también se viste de divinidad. Por lo cual, no todo lo que es divino es santo. Y no todo lo que dice ser santo es divino. ¿Por qué? Porque hay una santidad terrenal. Y el enemigo se viste de una santidad falsa, de una santidad arrogante, de una santidad que destruye, o de una santidad liberal, que para nada se guarda del mundo. Y vemos que también leen cartas de animales. Si usted tiene una mascotita, ¿verdad? Y usted quiere saber el significado de esa mascotita y de lo que le espera en el futuro, de los problemas que tiene, de los sentimientos de ese pobre animal, pues aquí también le leen sus cartitas para que usted esté al tanto, hermano. ¿Y qué más tiene esto? Oh, lecturas de cartas de amor. Ellos pueden decirte lo que te espera, los resultados del amor, cuán acertados estás, te dan un aviso, un adelanto, unas ventajas sobre tu carrera, en tu vida espiritual y las relaciones que puedes tener con lo sentimental. Hermano, te estoy hablando de algo que una iglesia levantó y auspicia. Algo de que personas de la congregación practican. Cartas de los videntes. Ellos dicen que sus videntes son especializados en sanidades y milagros. Y ellos hablan de que esas imágenes facilitan la respuesta para las preguntas importantes de tu vida. Dígame o no si eso es tarot. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver. Si ustedes ven estas imágenes, ¿qué ustedes ven aquí? Pero ustedes ven personas que están leyendo cartas, están en unos centros de adivinación. Y aquí no se está hablando de Cristo. Aquí se está hablando de una iluminación, pero no es una iluminación de Dios. Hay que estar apercibido porque la palabra del Señor, hermano y hermana que me escucha, la palabra del Señor tiene la respuesta a todas nuestras preguntas y necesidades. El misticismo se ha encargado de anular lo que es la palabra del Señor y crear un camino directo a una respuesta errónea. Porque las respuestas que te ofrece el mundo van a ser para el mundo, no van a ser para tu alma. No van a ser para la salvación de tu alma. A menos, hermano, porque la palabra dice que si nosotros callamos, las piedras hablan. Y cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Pero yo no creo que en estos centros yo me vaya a meter intencionalmente y se me voy a meter allí para que Dios me use, entonces voy a hablar de Cristo. No. Los que predican verdaderamente se paran frente a estos sitios y hablan por megáfono llevando la palabra del Señor, advirtiendo del peligro en el que están caminando. Los he visto. Son personas valientes, esforzadas en el Señor, que le advierten del pecado y del peligro en el que están andando, como los profetas de los viejos tiempos. Pero no es meterse y hacerse parte del mundo. La palabra dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Ellos se convirtieron al mundo y pretenden que siendo mundo alcancen a Cristo. El misticismo es una doctrina y un espíritu que se ha infiltrado en la mente de muchos, cancelando toda sabiduría divina y imponiendo filosofía humana y errónea. Esta conferencia, esta presentación del día de hoy, es para que tengas conocimiento, para que abras tus ojos y te des cuenta, pastor, líder que me escucha. Si te vienen a presentar algo, no des una aprobación inmediata. Ve en oración, escudriña la palabra del Señor, pídele a Dios que te dirija en la palabra, a ver qué se está moviendo detrás de qué. Porque detrás de todo lo que el enemigo ofrece, hay un ataque.
Y no dudes que lo que te presenten sea atractivo, porque lo que el mundo presenta, lo que Satanás presenta, va a ser siempre muy llamativo a lo que nuestros ojos pueden ver. Y por eso es que es tan fácil caer. Aquí vemos que ellos estaban participando en una actividad que se llama cuerpo, mente y alma, mente, cuerpo y espíritu. Y nosotros tenemos que mantenernos santos para Dios. Pero yo no puedo mantener una santidad siendo parte del pecado. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Porque son adivinos, son videntes. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. El misticismo te va a decir a ti, pero que eso es del Viejo Testamento. Pero que la Biblia decía que a los viejos profetas le decían videntes. Pero había una gran diferencia. Ellos eran videntes porque ellos veían y hablaban con Dios y Dios les revelaba. Pero a ellos no es Dios quien les revela. ¿Por qué usted cree que los que leen el horóscopo, verdad? No debería, pero hay personas que leen el horóscopo y les salen un montón de incoherencias, de que ni les va a pasar, ni les ha pasado, ni sueñan que le pase. Si los que escriben los horóscopos fueran verdaderamente dirigidos por una fuerza perfecta que revelara todo, le escribiría a cada signo específicamente algo que pasara en tiempo real y en ese momento. Pero podemos ver que como el enemigo de nuestras almas no es omnisciente, él no puede conocer. Por lo cual, no nos dejemos engañar por todas estas doctrinas de error que se están levantando. Hay muchas más que se han levantado, pero hoy simplemente quise compartir estas con ustedes. ¿Por qué? Porque ya están en práctica, ya están en movimiento, ya están en función. Y sabemos que la palabra dice que cuando esto se manifieste es que Cristo viene. Ya esto está pasando. Hay que estar preparado. Que el Señor les bendiga grandemente. Fue un gozo poder compartir con ustedes y te quiero invitar a que si no conoces al Señor, hoy comiences a servirle porque Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere restaurarte. Si te apartaste del Señor, hoy es un día para comenzar a empezar. Y si estás viviendo una vida blanda y tibia ante el Señor, hoy es el día para avivar el fuego en tu corazón. Y quiero que repitas conmigo esta oración. Padre amado y Padre celestial, me presento delante de ti pidiéndote, Señor, que perdones mis pecados, que limpies mi vida. Señor, te necesito en mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname, cambia en mí lo que no te agrada, límpiame de toda inmundicia, límpiame de todo pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que sea tu poder y tu presencia guiándome, Señor. Y te pido, Señor, que pueda estar preparado para cuando tú vengas, pueda escuchar esa final trompeta. Padre amado y Padre celestial, te pido por todo aquel que ha visto esta conferencia, esta presentación. Te pido, Señor, que seas tú abriendo sus ojos, Señor. Que seas tú restaurando cada vida, Señor. Que seas tú abriendo los ojos de cada pastor, de cada líder, Señor. De que hay misterios que se quieren introducir dentro de tu pueblo, Señor. De que hay espíritus de engaño que buscan, Señor amado, de manera sutil engañar al pueblo, Señor. Te pido que seas tú, Señor, obrando de manera poderosa, Señor, y abriendo sus ojos para que puedan estar preparados. Te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.